pensamiento filosófico y político de Hannah Arendt. Esta actividad se realiza en el marco de las actividades que llevamos a cabo en un sistema de estudios generales, específicamente en la sección de filosofía, en la sede de Occidente o en la Universidad de Costa Rica. ¿Con qué fin se hacen este tipo de actividades? Bueno, con el fin de promover esa formación humanística, académica, de pensamiento crítico y así servir de vínculo y cumplir con el objetivo que tenemos dentro de las humanidades, esa formación integral, esa formación de estudiantes no solamente en cada una de las especificidades de ustedes, sino en la parte integral. Entonces, desde ahí. Esta actividad también se genera como parte de una iniciativa para poder rendir homenaje a la importancia del pensamiento de Hannah Arendt en el marco de los 50 años de su fallecimiento. Ella sin duda es un referente en la actualidad para el análisis de muchos fenómenos sociales y políticos que acontecen en nuestra sociedad. Nos dejó reflexiones muy vigentes sobre lo que es la política, la libertad y todos los peligros del totalitarismo que ahora los compañeros van a abordar. Hoy queremos entonces rescatar parte de esas propuestas y dialogar cómo se conectan con esa realidad que nosotros vivimos. Esta actividad se está realizando de manera híbrida, estamos aquí presentes en el auditorio del recinto de Tacares y también nos están acompañando por medio de Zoom varios estudiantes que están conectados, ¿verdad? Y compañeros que también están por ahí. Tendremos este espacio, al final vamos a abrir un espacio de preguntas, comentarios, opiniones. Les agradezco por favor guardar el celular, tratar de desconectarse y poner muchísima atención a lo que los compañeros nos van a exponer hoy. La actividad está a cargo de los dos docentes de filosofía, Grady Corrales y Roberto. Entonces voy a referirme un poquitito a algunos datos de los docentes. Grady Corrales Vázquez es bachiller y licenciado en filosofía en la Universidad de Costa Rica, docente de la sección de filosofía en la sede de Occidente. Desde el año 2014 se encuentra impartiendo los cursos de humanidades, también ha impartido cursos de repertorio y los cursos de servicio para las carreras de educación y también de trabajo social. Ha participado en varias actividades académicas, entre ellas conversatorios, mesas redondas, cineforos y otros. Algunos de los títulos publicados, tenemos Hegel y el lenguaje, consideraciones en torno a la producción de sentido, avatares de la razón, valoraciones en el entorno al progreso tecnocientífico, la banalidad del mal radica, consideraciones en torno al problema del mal, el papel de la filosofía en el marco de los 50 aniversarios de la revitalización de la educación superior en la Universidad de Costa Rica. Áreas afines, siendo profesor, filosofía y educación, ética teórica y aplicada, hermenéutica, epistemología, filosofía de la ciencia. Por otro lado, el compañero Roberto es coordinador, el doctor Roberto Herrera Zúñiga es coordinador de la Cátedra de Filosofía en la sede de Occidente. Ha trabajado para la universidad desde el año 2008 y desde 2009 está en Occidente. Ha dictado cursos en la Universidad Nacional y también en la Universidad Estatal a Distancia. Desde el año 2009 es docente de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y desde el año 2020 en el Sistema de Estudios Generales de Educación General. En la actualidad coordina la Cátedra de Filosofía en el Sistema de Educación General de la sede de Occidente. Dentro de sus publicaciones figuran los artículos de Marx y el Patino, el viento de Borges, Filosofía de la Historia en Carmen Lira y Rodolfo Cerdas Cruz, en homenaje a los 500 años de utopía, el derecho al pan, el derecho a la poesía, la influencia de las metáforas shakespearianas en la obra de Karl Marx. Ha participado en libros colectivos, otros que levantan la mano, 3 ensayos sobre Roque Dalton, mayo 68. En el 2024 publicó el libro El hombre del clima y la mujer de Lot, para una historia de la izquierda política costarricense, en editorial Lorca de Brasil. Bueno,
Esto es así como una pincelada del trabajo que realizan los compañeros. Tenemos aproximadamente 30 minutos para que ellos nos expongan sus puntos de vista. Va a iniciar el compañero Roberto y después, como les dije, vamos a tener un espacio para comentarios, dudas, preguntas y demás. Para mí un placer. Bienvenidos, bienvenidos. Hola, buenas tardes, muchas gracias por asistir. Eh, Gracias a la máster Shirley Montero, que también nos está acompañando, actual coordinadora del Sistema de Educación General. Eh, Déjenme aquí ver cómo le hago con el karaoke académico. Ah, ok. Entonces, este es un evento que Gray y yo hemos planeado y hablado mucho rato. Queríamos siempre intentar hacer un homenaje a Hannah Arendt, que es una filósofa conocida, pero poco estudiada en la Universidad de Costa Rica, la verdad se ha dicho. Eh, y por lo menos Gray y yo compartimos la idea de que es una pensadora clave para comprender los avatares del siglo XX y el siglo XXI. Mi exposición va a tratar sobre todo de un libro, que es tal vez el libro más famoso de ella, que se llama Orígenes del Totalitarismo, pero no sobre todo el libro, porque es este libro que está aquí. Entonces, no voy a hablar sobre eso, son 600 páginas del libro, sino que me voy a concentrar en el capítulo 13 del libro, que es un título que se llama Ideología y Terror. Pero antes voy a hacer como siempre la gente de Filo dice, pero antes, y ahí tardan 40 minutos, antes voy a hacer una exposición de quién es la autora, porque no tienen ustedes por qué saber quién es. Entonces, datos de la autora, se llama Hannah Arendt. Nació en 1906 y muere en 1975. Como ya señaló Arelis, parte de la actividad era justamente pensar un homenaje en su muerte, ¿verdad? En el aniversario de su muerte. Si habría que hacer una descripción de qué es lo que hace ella, podríamos decir que es una fenomenología existencial de la política, ¿verdad? Eh, Sus primeros escritos y la mayoría de sus trabajos están, y en este sentido creo que es muy importante para nuestra época, anclados en la idea de analizar cómo actuaron los hombres en tiempos oscuros, dice ella, ¿verdad? Es decir, cómo aún en los tiempos más oscuros siempre hay una cierta iluminación en los seres humanos. Yo creo que es muy patente con nuestra época, ¿verdad? Que es una época de tiempo liminar, de mucha oscuridad, de mucha incertidumbre, ¿verdad? De mucha caída de las altas torres, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es una autora que justamente vivió una época del siglo XX que guarda muchas similitudes con la época en que nosotros vivimos, no tanto en los fenómenos políticos, sino en la sensación de incertidumbre generalizada que había en la época, también en algunos de los fenómenos políticos. Entonces siempre estuvo preocupada por estudiar figuras como Lessing, como Rosa Luxemburgo, como Karl Jaspers, que fue su maestro, sí, su maestro en filosofía. Eh, Ella es de cultura judía, ¿verdad? Aunque, aunque nació y fue educada como judía, filosóficamente es agnóstica, que eso quiere decir que no podía, señalaba que no se podía decir con certeza si existía o no existía un ser supremo, o por lo menos guardaba silencio frente a la pregunta de si existía o no existía un ser supremo, y pensaba que en muchos sentidos la cultura y la filosofía judía era parte de su personalidad, sobre todo en dos elementos, en la justicia y en la profecía, como elementos centrales del pensamiento judío. Estudió en Marburgo y en Friburgo, se doctora en Heidelberg en una tesis sobre San Agustín, dirigida por Karl Jaspers, que es su maestro. Eh,
tiene una estrecha relación intelectual y sentimental con Martin Heidegger, que es otro de los grandes filósofos del siglo XX. Esa es la parte de Chismes, Tomate y Revista del Corazón, que en filo siempre hay mucho Revista del Corazón, aunque digamos que no. Esa relación, aquí es la parte del chisme y de la relación. Esa relación se mantuvo inclusive después de la colaboración de Heidegger con los nazis, ¿verdad? Bueno, Heidegger fue el rector de la universidad durante el gobierno nazi, ¿verdad? Y obviamente Arendt, en su calidad de intelectual judía, tuvo que salir de Alemania, se refugia en París, primero en el año 33, en 1940, cuando empieza el gobierno de colaboración con los nazis, se refugia nuevamente en Estados Unidos, es decir, vivió dos refugios en su vida, y en 1951 se nacionaliza estadounidense y allí vive el resto de su vida. El texto del que yo voy a hablar, que es el que más estudiado, digamos, más he leído, Los orígenes del totalitarismo, aunque se pueda parecer en el tono a otros textos, se produce en algún sentido, dice ella, en un paisaje después de la batalla, es decir, es escrito después de que ya han pasado los grandes acontecimientos del siglo XX, es decir, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, los campos de concentración, tanto en Alemania, el estalinismo y el Gulag en la Unión Soviética. Y es en algún sentido una meditación de un recuerdo del sinsentido y de la sensación de impotencia. Es una reflexión sobre el momento en el que la sensación de impotencia y el sentido son centrales en su obra. David Rousset, que es un autor que ella usa dentro de sus fuentes, señala que tal vez el elemento central que ella quiere intentar comunicar desde el punto de vista político y filosófico es que justamente los hombres normales no saben que todo es posible y que pensar después de Auschwitz significa pensar la demostración de que todo es posible, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que todo es posible? Que los hechos que siempre consideramos que no eran posibles de realizar ocurrieron durante ese periodo. ¿Qué quiere decir eso? La expatriación, el desraizamiento, la desnacionalización, ¿verdad? El genocidio, ¿verdad? Y justamente ella medita sobre este futuro impredecible donde la humanidad parece que se ha dividido en dos, eh, y piensa esta contradicción donde por un lado se cree en la emancipación humana y en las posibilidades de la emancipación humana, pero simultáneamente la impotencia frente a los poderes totalitarios es tal vez la experiencia más grande de la vida, ¿verdad? Me va pasando el tiempo, porque si no, yo hablo 6 horas. Antes, un poco sobre el término este totalitarismo, que es un término muy en boga, se utiliza mucho, en la prensa se usa mucho, normalmente, a veces inclusive se usa como insulto, ¿verdad? Como sin rigor filosófico ni técnico, pero en general es un término muy mal entendido. El neoliberalismo convencional, es decir, la forma en la que se habla en la opinión pública, en los medios de prensa mainstream, normalmente lo que hacen es como oponer democracia a totalitarismo. Esa es como la forma en la que normalmente uno ha oído el término, ¿verdad? Es decir, como dos términos opuestos entre sí. Podríamos decir en el sentido común moderno que totalitario se refiere a el conjunto de las personas que se oponen a Occidente como valor, ¿verdad? Esa es como la forma convencional de sentido común que a mi humilde opinión está mal entendida en el sentido de qué es lo que quiere intentar transmitir Hannah Arendt en Orígenes del totalitarismo. Y para entender eso, quería presentar un poco la genealogía del concepto, es decir, de dónde viene esa idea del totalitarismo y quién la inventó y cuál es su genealogía, cuál es su desarrollo histórico, ¿verdad? Hay dos autores que empiezan a utilizar el término, dos autores poco conocidos. Bueno, uno poco conocido, los otros más o menos. Bueno, la verdad, la gente de filo son en general muy desconocidos. Entonces, cuando yo digo conocidos, es conocidos para la gente que estudia filo, ¿verdad? Pero en general, las personas no conocen las cosas que estudian la gente de filo. Entonces, es famoso para la gente de filo, no famoso como Shakira. No a ese nivel de fama.
Entonces, Karl Barth, por ejemplo, habla del mensaje universalista y totalitario del cristianismo. Karl Barth es un teólogo alemán. Eh, entonces, totalitario ahí significa que es algo que se dirige al todo en cuanto exige a todos los hombres y los exige totalmente, ¿verdad? Entonces, ese es como uno de los primeros usos que hubo el término totalitario. En el sentido es un mensaje que te demanda totalmente, ¿verdad? Que te exige totalmente. Entonces, el uso teológico que le da Karl Barth. Adorno y Horkheimer, que son dos autores de una tradición filosófica que se llama la Escuela de Frankfurt y que en algún sentido le da continuidad a un autor alemán costarricense, Frank Lambert, hablan en su libro Dialéctica de la Ilustración de una especie de capitalismo totalitario. O sea, para ellos lo que era totalitario era el capitalismo y era totalitario porque saturaba totalmente todas las formas de vida y existencia humana. Entonces, esa era la forma en la que Adorno y Horkheimer usaban el término totalitario. Eh, de todos ellos hay libros aquí en la biblioteca, por si después de la conferencia quieren ir a leer más. Siempre es importante usar los servicios de la biblioteca, que es un gran servicio de biblioteca el que hay en Dakar. Entonces, hay que aprovecharlo siempre. Simone Weil, que es otra filósofa francesa, eh, tenía una idea también usaba el concepto de totalitarismo, inclusive antes de Hannah Arendt, pero para ella no sería un fenómeno moderno, lo del totalitarismo, ni sería un fenómeno exclusivo del siglo XX, sino que el totalitarismo tendría raíces en el dominio colonial y en el dominio absolutista, y ella utiliza el término, por ejemplo, para referirse a fenómenos como la destrucción de Canaán o la Roma imperial o la Francia de Luis XIV, ¿verdad? Entonces no sería un fenómeno moderno. Ahí obviamente habría una objeción de, si no es un fenómeno moderno, no tendríamos ninguna razón para inventar un término nuevo, ¿verdad? Diferente al que se ha usado en otros momentos, ¿verdad? Estos dos autores, Jacob Talman y Friedrich von Hayek, Hayek sí es un poco más famoso y se considera el filósofo del neoliberalismo contemporáneo, ¿verdad? Eh, para ellos, el totalitarismo es sobre todo una forma de pensar, ¿verdad? Una forma de razonar, y es para ellos el triunfo de la abstracción frente al empirismo, ¿verdad? Para Hayek, el totalitarismo es una visión total del mundo que abarca la infancia y que abarca la muerte, que está latente en la democracia para Hayek, y esa forma latente de la democracia está asociada al control económico y al control de la vida del individuo. Esa visión neoliberal es como la que se terminó imponiendo para entender qué es lo que es, o sea, para el sentido común con el que se usa la palabra totalitarismo, está muy marcada por esa interpretación de Hayek, ¿verdad? Hasta aquí podríamos ver que hay como dos enfoques sobre qué quiere decir eso de totalitarismo, ¿verdad? Uno, que es el más dominante, como el de Hayek y el de Talmon, que pone énfasis a totalitarismo como una abstracción, ¿verdad? Como intentar imponerle a los seres humanos una abstracción, ¿verdad? Y que eso es lo que produce el totalitarismo. Y hay otra donde un autor que se llama Wittoffel, Karl Wittoffel, también le pone más énfasis y que me parece que es más cercana a la interpretación de Hannah Arendt, que hace énfasis al totalitarismo, pero en sus características materiales. Es decir, intenta pensar el totalitarismo como relacionado de alguna forma con las características materiales que tiene las sociedades donde fue posible el totalitarismo, que los dos grandes ejemplos siempre son Alemania y Rusia, ¿verdad? Del siglo XX, la Unión Soviética del siglo XX. Y Wittoffel medita a partir de las características que tiene el despotismo oriental, que tienen las sociedades hidráulicas, ¿verdad? Sobre todo para explicar la Rusia stalinista, ¿verdad? En ese sentido, es muchísimo más cercana la interpretación de Arendt a esta de Wittoffel, ¿verdad? Es decir, Hannah Arendt le pone mucha atención y con mucho detalle a los procesos históricos
y cómo operan esos procesos históricos. Es una filósofa que medita mucho sobre las características de la historia como tal. Y además, y esto se olvida mucho, sobre todo en las interpretaciones más convencionales del totalitarismo, que del libro, que es este tocho que está aquí, como 2/3 partes, está dedicado a dos fenómenos sociopolíticos muy precisos. Uno, el imperialismo europeo. Dos, el antisemitismo europeo, ¿verdad? Que ella ve como antecedentes materiales del totalitarismo, ¿verdad? Es decir, el totalitarismo tiene una génesis histórica y se construye, de verdad, tiene como un caldo de cultivo que viene tanto del antisemitismo europeo, de, moderno, ¿verdad? Del siglo XV en adelante, y del imperialismo colonial europeo como práctica, ¿verdad? Ahora ya sí, para hablar como tal del capítulo 13 de Ideología y Terror, que era el capítulo sobre el que me quería centrar, que es el capítulo final de los orígenes del totalitarismo. Y aquí poner en tensión ese concepto con las otras interpretaciones del totalitarismo que hemos explicado. Para Hannah Arendt, y esto sería una polémica con Simone Weil, ¿verdad? No es solo una continuidad de otras formas, eh, digamos, de mal gobierno, ¿verdad? No es una continuación ni de las dinastías, ni de las tiranías, ni del despotismo. Si fuese así, no necesitaríamos inventar otro término que se llame totalitarismo, bastaría seguir usando términos dictadura, tiranía, que eh, ya está caracterizada en el pensamiento político clásico, ¿verdad? No necesitaríamos ningún nuevo concepto, sino que para ella el totalitarismo y los dos casos claros de totalitarismo sería la Alemania nazi y la Rusia stalinista, ¿verdad? Serían los casos más drásticos de medios de dominación total. O sea, la idea es que estaríamos en presencia de una forma de dominación total, ¿verdad? En ese sentido, el totalitarismo difiere de todas las otras formas de dominación política, como la dictadura, la tiranía y el despotismo. Ahorita vamos a ver qué es lo que ella dice que es diferente de la tiranía, del despotismo o de la dictadura, que son todas formas, obviamente, odiosas, degeneradas de la gobernanza política, pero ella dice el totalitarismo es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Primero, porque a diferencia de la dictadura, la tiranía o el despotismo, el totalitarismo produce instituciones políticas totalmente nuevas. No se apoya en viejas formas de la dominación, sino que construye instituciones políticas totalmente nuevas y destruye todas las tradiciones sociales y legales del país. Sin esa política de tierra arrasada no habría totalitarismo, ¿verdad? Es necesario plantearse como algo que va a construir instituciones totalmente nuevas y en ese proceso destruir las formas sociales y legales anteriores del país. Para Hannah Arendt también el gobierno totalitario desplaza el concepto de clases, que es un concepto muy importante en la tradición marxista, ¿verdad? Por el de masas. ¿Cuál es la diferencia entre las clases y las masas? Que en las masas hay un proceso de atomización, de particularización, ¿verdad? Es decir, el concepto de masa lo que hace es atomizar a las personas. El concepto de clase lo que hace es eh, aumentar su autonomía en un sujeto colectivo, ¿verdad? Vamos a ver eso con más detalle. Eh, Traslada el sistema de partidos tradicional que ha habido en las sociedades por el movimiento de masas, traslada el control del poder que pasa del ejército a la policía política en concreto, y desde el punto de vista de la política exterior no puede tener más que objetivos de dominación total, ¿verdad? Es decir, es siempre expansionista, es siempre guerrerista. No puede, digamos, no puede establecer, o cuando establece momentos de paz, son momentos muy precarios en función de una nueva agresión o una agresión que se prepara, ¿verdad? Esas características, ¿verdad? Instituciones totalmente nuevas, atomización y particularización de los individuos, un movimiento más que un sistema de partidos tradicionales,
un peso especial de la policía política y una política exterior de dominación total serían como las características fundamentales que tiene el sistema totalitario o el totalitarismo, que lo hacen diferente a la dictadura, las tiranías o el despotismo. Y además construye un sistema de valores radicalmente distinto en función de este sistema de dominación, ¿verdad? ¿Qué otras características tiene para Arendt el gobierno totalitario? Es una forma básica de vida, es decir, es un sistema que inunda el conjunto de la vida social, política, de la vida privada y pública, digamos, esas esferas, esas distinciones que hacemos modernamente, pierden su sentido, ¿verdad? La diferencia entre lo que es público y lo que es privado, ¿verdad? Lo que es afuera, lo que es adentro, lo que es permitido, lo que no es permitido. Entonces, nos encontramos frente a la irrelevancia de todas las formas jurídicas, ¿verdad? Es decir, esas formas jurídicas que nos permiten la vida moderna, lo público y lo privado, lo mío, lo tuyo, lo legal, lo ilegal, ¿verdad? Esas formas pierden sentido, ¿verdad? ¿Por qué pierden sentido? Eh, bueno, y a eso ella le dice que es la ruptura del consenso iuris. O sea, el consenso de la ley que nos gobierna se rompe en el totalitarismo. ¿Por qué se rompe? Primero, porque considera, el totalitarismo siempre considera que todas las leyes son leyes del movimiento. Es decir, que el momento en el que llegamos a un consenso y se produce una ley de cómo vamos a convivir, cómo vamos a coexistir entre nosotros, eso no es producto de un acuerdo racional entre individuos, sino que esa ley no es más que la expresión momentánea de una ley superior, que es la que gobierna, que son las leyes de la historia y de la naturaleza, ¿verdad? En el caso del estalinismo ruso son las leyes de la historia, ¿verdad? Que llevan hacia adelante a una evolución y que llevan fatalmente hacia el comunismo, tal como lo entendía el estalinismo, o las leyes de la naturaleza en el caso del nazismo, ¿verdad? De la cual derivan todas las leyes positivas, ¿verdad? Es decir, todas las leyes, nosotros distinguimos en general en filosofía y en la filosofía jurídica, se supone que hay dos tipos de leyes, ¿verdad? Una que le decimos las leyes positivas, que son las que ustedes conocen, que es las leyes cualquiera, ¿verdad? Que el código penal, el código civil que tenemos todos nosotros, y otras leyes que se les dicen leyes naturales o en el lenguaje que ustedes conocen, porque solo vieron al principio en generales, los derechos humanos, que son las leyes naturales, ¿verdad? Es decir, las leyes que todo el mundo tiene por el hecho de ser seres humanos, ¿verdad? Eso también se le dice leyes naturales, ¿verdad? Y nosotros distinguimos entre esas dos cosas, ¿no? Las leyes naturales y las leyes positivas, ¿verdad? Para el totalitarismo, todas las leyes son leyes del movimiento. Esa distinción también entre la ley natural y la ley positiva se borra, desaparece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cualquier ley positiva no es más que un momento precario, inútil, arbitrario, de unas leyes de la historia que son las que se están cumpliendo, que son las realmente importantes, o de unas leyes de la naturaleza, que son las realmente importantes. El otro elemento central del totalitarismo es la aparición del terror como forma de funcionamiento. Y en ese sentido, el terror sirve para que se pierda el sentido de la distinción entre el culpable y el inocente. Aquí Arendt está pensando sobre todo en los juicios de Moscú, en 1937, ¿verdad? Donde toda la generación bolchevique que dirigió y construyó la Revolución Rusa es obligada a autoinculparse, ¿verdad? De los peores crímenes que pudieran haber cometido, pero esa distinción entre culpable e inocente también se pierde, ¿verdad? Hay una petición permanente de sacrificar la parte a través del todo y aquí es donde retomamos el concepto de atomización del que habla Arendt, porque para Arendt, en los sistemas totalitarios, en la Alemania nazi, en la Rusia stalinista, el concepto que ella usa para intentar entender qué tipo de sociabilidad se produce en estos regímenes
es el concepto del anillo de hierro, ese concepto que ella dice, o sea, ¿qué tipo de relación social se establece en sociedades totalitarias? Y ella construye este concepto de anillo de hierro para decir, en el totalitarismo es como si los seres humanos estuvieran unidos como si fueran un solo hombre gigante, ¿verdad? Están unidos por un anillo de hierro, dice ella. Es decir, no hay espacio, no hay distancia, no hay diferencia entre un individuo y otro, ¿verdad? Ese es el efecto del totalitarismo, ese es el concepto central. En las sociedades modernas, los seres humanos, aunque tengamos proyectos colectivos, y los tenemos, y podemos tener proyectos colectivos muy significativos entre nosotros, sacrificar nuestras vidas por proyectos colectivos que no son significativos, tenemos una distancia entre uno y otro, ¿verdad? Que nos permite criticar, que nos permite juzgar, que nos permite opinar, que nos permite fortalecer con nuestra opinión un proyecto colectivo o salirnos de él en el momento en el que no nos parezca el camino que ha tenido, ¿verdad? En el sistema totalitario, dice Hannah Arendt, eso no es posible, ¿verdad? Porque este sistema de terror total destruye este espacio entre los hombres, ¿verdad? Eh, destruye este espacio, ¿verdad? El concepto central es este anillo de hierro y eso lo hace distinto y peor de la tiranía, ¿verdad? Apoyándose en esto, en otro grupo de filósofos famosos, pero famosos para la gente de filo, no famosos como Shakira, que se llaman los estoicos. Los estoicos decían que las tiranías, por más tiranías que fueran, ¿verdad? Las tiranías clásicas, podían efectivamente ser gobernadas por tiranos, podían quitarte tu libertad de movimiento, efectivamente, es decir, te podían encarcelar, ¿verdad? Te podían detener que actuaras en la esfera pública, porque estabas detenido, pero no había forma de que encarcelaran tu pensamiento, ¿verdad? Es decir, inclusive en condiciones de prisión, los prisioneros, y esa es una actitud muy estoica, la libertad de pensamiento no la podían perder, ¿verdad? Es decir, seguían pensando lo que pensaban y estaban presos, pero seguían pensando lo que pensaban y esa libertad de pensamiento no la podía romper la tiranía, ¿verdad? Era como el reducto que permitía a los individuos luego recuperar su libertad o enfrentar a la tiranía. Un poco lo que los estoicos pensaban, ¿verdad? Tanto para el encierro como para el destierro, ¿verdad? Ya voy terminando. El totalitarismo rompe eso. Es decir, el totalitarismo y este sistema de terror total que instituyeron tanto el nazismo como el estalinismo, justamente rompe inclusive esa posibilidad de tener la libertad de pensamiento en condición de encierro, ¿verdad? Porque el totalitarismo exige el abandono de tus propias ideas, ¿verdad? Es que es el modelo de los juicios de Moscú. Es decir, no solo vas a ir preso, sino que también tenés que renegar de aquello que piensas. No es suficiente aceptar la culpa jurídica, sino que es necesario quebrarte moralmente para que el sistema funcione, ¿verdad? En ese sentido es diferente. En ese sentido, la vida y la muerte aparecen como si fueran estorbos de la fuerza de la historia. Los seres humanos aparecen como materiales que pueden ser descartados a partir de la fuerza de la historia. Y el elemento central que produce esta combinación de totalitarismo y terror total es justamente la capacidad de destruir las convicciones, la forma de producir convicciones, ¿verdad? A diferencia de la tiranía o el despotismo, que no puede destruir la capacidad de formar convicciones, es decir, no puede quitarme mi libertad de pensar como pienso desde que esté preso, ¿verdad? El totalitarismo sí lo logra, esa es la idea. Y por eso para Hannah Arendt es un sistema diferente, y por eso quiere construir un concepto diferente al de despotismo, tiranía, ¿verdad? O dictadura, que son los conceptos que teníamos antes de que el siglo XX llegara y surgieran fenómenos como el estalinismo, como el nazismo, como los campos de concentración. Y esta sería mi presentación. ¿Ven? ¿Cómo hemos cambiado? No hablé 2 horas corridas. Puedo hablar un rato más, pero no. Muchas gracias por escucharme.
Gracias a Roberto por la presentación, súper interesante. Vamos a tener Luego. un espacio de igual, ¿verdad? 30 minutos para el compañero Bailey, que también va a exponer. Hacemos prueba de sonido, Grey, primero, a ver si se escucha bien. Adelante, Grey. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí. Creo que está conectado, ¿sí? ¿Pueden dar un signo de aprobación si se escucha bien, Graving? Hola, sí. Muy buenas tardes a los que nos acompañan aquí en el auditorio del recinto, ¿ves? Y también nos escuchan por medio de la plataforma de Zoom. Eh, muy contento, ¿verdad?, de participar de esta mesa que nos convoca a realizar este homenaje a Hannah Arendt, una pensadora de mucha relevancia, una gran intelectual del siglo XX, y que nos permite también repensar algunas de sus ideas que además de ser vigentes, pues nos permite comprender mucho de los fenómenos sociales y políticos que tenemos en la actualidad. Yo escribí una ponencia, la cual también para tener más controlado las ideas, hace todo el tiempo, también, porque a veces nos damos mucho, entonces estoy disfrutando parte de esta ponencia que escribí. Yo dividí mi presentación en tres apartados, a saber, ya lo yo, ya voy a explicar qué es eso, el concepto de mundo, en segundo lugar, y la perspectiva del pluralismo en el pensamiento de Arendt. El título que le puse a la ponencia es pues, muy evidente, ¿verdad? Porque es importante leer a Hannah Arendt en el siglo XXI, entonces la vigencia que ella sigue teniendo todavía. Y voy a iniciar mi intervención con una anécdota. O sea, ya comenzamos mal con eso, ¿verdad? Cada uno puede hacer no importa, voy a tomar el tiempo, vamos. Porque tiene que ver con lo que debe saber. También creo que tiene que ver con una cuestión como el señor mayor, pero tiene que decirlo muy fuerte, ¿verdad? Porque se pueden vivir algunas susceptibilidades, principalmente la mía. Pero que básicamente es una forma de rendirse del principio de la realidad. Muy bien, no sé si a ustedes les ha pasado a mí últimamente demasiada frecuencia, que tal vez ustedes van en el bus, se monta alguien, ojalá con teléfono de última tecnología, y va escuchando videos de YouTube o videos de TikTok a todo mundo, y tal vez se sienta la paz. Y el mayor agravio de todos es que no llevan videos. Todo mal todo. Y uno se le queda con cara de realidad. No tiene nada que ver con el asombro, el traslado, el asombro, el asombro, ¿verdad? No todo un autocontrol y contención así, de los bloques jurídicos. Menciono esto porque está relacionado con lo que quiero abordar como parte de la filosofía de Hannah Arendt, en el primer apartado, que se llama el diálogo íntegro. Por acá veo algunas caras conocidas, algunos estudiantes que llevaron el curso de humanidades 1, y recordarán. Grey, podemos ver, es que creo que la presentación no se ve bien. Volver a hacer, a ver. O sea, en tu compu se veía bien, pero en la presentación aquí no se veía bien. De ahí, con presentación total.
Bueno, dale así. Dale. Entonces, les comentaba que ¿Sí? Ok. ¿Cómo? Cuando él habla, se ve usted. Mm, ok. sí, no me falta, pero sí, sí, es que no importa, es que el audio está también por ahí, está por ahí. No hace Ahí, distorsión. Sí, realmente continuamos. Muy bien. Bien. Les decía que en el primer siglo ustedes llevaron Humanidades 1, por lo menos en la parte de la cátedra de filosofía, eh, está, digamos, programado a abordar la filosofía de Sócrates. En este texto, escrito por Platón, enviado escrito por Platón, eh, habla ahí algunos indicadores que van a, pues, va a retomar Aristóteles. También por acá nos acompañan unas estudiantes de la carrera de trabajo social, que ellas pues sí han tenido la oportunidad de profundizar un poquito más en el pensamiento filosófico, y hasta han leído a Hannah Arendt, entonces, todo muy bueno. Podríamos decir que los grandes referentes filosóficos de la autora son los filósofos. Habla aquí. Cambiamos de lugar para que vos hables aquí, se oiga bien. Ya continuamos. Problemas técnicos. Dale. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Ahora sí? Ok, gracias, perfecto. Decía que podríamos decir que los grandes referentes filosóficos de la autora son los filósofos de la polis griega, entiéndase Sócrates, Platón, Aristóteles, y en gran medida también los sofistas, pero también Kant y Lessing en la Ilustración, y por supuesto Karl Jasper y Martin Heidegger, de quien ya Roberto nos pasó la chismografía romántica. Volviendo a la idea del diálogo interior, en la Apología escrita por Platón se destaca un texto biográfico de Sócrates que junto con el Tritón y el Fedón plasmaron para la eternidad los últimos momentos de la vida de Sócrates y lo que llevó el desenlace de su muerte. ¿Por qué esto es relevante? Pues bien, resulta que Sócrates habla constantemente con su daimon interior, esa vocecita que, así como suministra consejos y recomendaciones para llevar una buena vida, lo mejor posible, también lo puede meter a uno en apuros, como le pasó al buenito de Sócrates. Y en ese sentido, este daimon constituye pues un interlocutor con el que conversamos constantemente con nosotros mismos. Porque en este diálogo interior, cada uno de nosotros, siendo uno solo, puede al mismo tiempo hablar consigo mismo como si fuesen dos. Y constituye el ágrafo Sócrates el primero en descubrir, que además se podría relacionar que tiene sus bases desde la psicología y las neurociencias, esta noción de hablar con nosotros mismos,
La facultad de hablar con uno mismo como forma de relacionarse desde el punto de vista de los demás. Esto nos lleva entonces a preguntarnos si la soledad, el aislamiento tecnocrático en el que muchas veces nos vemos inmersos, producto del consumismo desmesurado, en el que tenemos muchas cosas, pero cada vez estamos más solos, a pesar de que es sustituido por el mass media para distraernos y no prestarle atención a este daimon, ¿verdad? Para acallarlo más bien a nuestro daimon, y por eso recurrimos o huimos de este diálogo interior. Uno puede preguntarse, ¿será tanto el sentido de abandono y soledad que no podemos lidiar, conversar, dialogar, siquiera con nosotros mismos? Nos da miedo hablar con nuestro daimon, nos da miedo lo que podemos encontrar, ¿verdad? Lo que nos lleva entonces a la pregunta que es el título de esta ponencia: ¿por qué leer a Hannah Arendt en el siglo XXI? Pues bien, en primer lugar, porque nos recuerda que podemos entablar un diálogo interior con nosotros mismos, y a su vez esto nos lleva a la noción de mundo, que también es significativo para la autora, a saber, cultivar el trato con los demás y también consigo mismo. Porque lo esencial para Arendt es poder comprender lo que le importa es el proceso mismo del pensamiento. Con esta idea, paso al segundo punto. Que lleva como subtítulo, ¿verdad?, el concepto de mundo como mente extensiva. La autora confirma con Aristóteles respecto de dos modos de vida como dos formas de existencia según el macedonio. Por un lado apela a un modo de vida teórico, el bios teoreticos, y por otro una vida dedicada a los asuntos humanos, el bios politicos, siendo esta última una segunda vida, una especie de segunda naturaleza que tiene que ver con nuestra convivencia social. Precisamente, la pensadora Hannah Arendt remite a este diálogo interior porque no estamos aislados del mundo, lo que significa que vivimos en unas societas, en una sociedad, los unos con los otros. Y esto nos caracteriza como humanidad, lo cual nos permite entablar relaciones con los demás. En palabras de la misma Arendt, cito: la humanidad representa algo del todo diferente, es muy difícil de captar, y si acaso a lo que más se parece es al daimon griego, espíritu guardián que acompaña a cada persona toda su vida, pero que siempre mira por encima de su hombro, de suerte que cualquier otro con quien ese hombre se cruce lo reconoce con más facilidad que él mismo. Y conforma parte del dominio público en la medida en que este espacio público es también un espacio espiritual, se hace manifiesto en él lo que los romanos llamaban humanitas. La humanitas o la humanidad. La humanidad nunca se adquiere en soledad, nunca en virtud de dar al público la obra de uno. Solo la adquiere quien ha aventurado su vida y su persona en el ámbito público. Fin de la cita. Esto nos permite comprender cómo la humanitas se ha convertido en la morada del ser humano, puesto que constituye su lugar de estar, y por eso en el mundo se puede vivir siempre y cuando se tenga una posición, un sitio en el cual estar. Un lugar que, a nuestro juicio, un lugar que sea nuestro lugar. Hacer del mundo nuestro mundo conlleva este ejercicio de ser consecuente consigo mismo y entablar relaciones con los demás que permitan construir dicho mundo. Arendt caracteriza su concepción de mundo como un lugar para hacer sociedad, y con eso también está muy vinculado un lugar para hacer política, haciendo referencia a Aristóteles de que somos animales sociales. No solamente somos seres gregarios, además somos seres sociales, convivimos en comunidad. El ser humano, como autor del artificio humano al que llamamos mundo, donde desarrollamos y construimos la humanitas, la cultura, como forma para distinguirlo de la naturaleza,
el ser humano está en permanente relación los unos con los otros, ya sea por medio de la acción o la palabra. No son en modo alguno seres meramente naturales. Es decir, con la palabra y la acción nos insertamos en el mundo humano. Y tal inserción es como un segundo nacimiento. Entonces, así como Sócrates probablemente fuera el primero en hacer uso de la dialéctica, lo que Sócrates llamaba como ejercicio de la mayéutica, es decir, hablar por extenso sobre algo y además con alguien más en un diálogo intersubjetivo. Constituye una forma de estar en el mundo, de hacer mundo. De igual manera, como todos los pensamientos y los discursos conforman el mundo de lo humano, en la medida de vivir juntos en ese discurso, como lo entendemos y lo hacían los sofistas, que fueron los primeros en concebir la palabra como creadora de mundo, de representación, y de colocar al ser humano como medida de todas las cosas. Estamos condenados a vivir verbalmente en un universo carente de sentido, y somos nosotros quienes dotamos de sentido a ese universo. Cada uno de nosotros y nosotras, cuando se retiran a sus mundos de sentido, en donde la única condición por cumplir se pide que sea coherente con su vida personal, es decir, ser consecuente con sí mismos, sin caer en contradicciones entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, de nuevo, pregunto la pregunta inicial: ¿por qué leer a Hannah Arendt en el siglo XXI? Pues bien, porque Arendt comprende, al igual que Sócrates, que vivir en compañía de los demás comienza por vivir en compañía de uno mismo. Su enseñanza radica en que solamente aquel que sabe cómo vivir consigo mismo es apto para vivir con los demás. Porque mientras estoy inmerso en el diálogo solitario, en el cual me hallo estrictamente a solas, no estoy del todo separado de esa pluralidad, que es el mundo de los seres humanos y que denominamos en su sentido más general humanidad. Pero entonces, ¿cómo hacer de ese mundo un mundo mejor? Un mundo donde vivir mejor, un mundo donde morar con los demás, un mundo donde las diferencias importan, las particularidades nos determinan. ¿Y cómo lograr eso en una convivencia en común? Lo que nos lleva al tercer apartado, que se llama pluralismo en el pensamiento de Hannah Arendt, porque, como es sabido, Arendt realiza un abordaje respecto de los ascensos del fascismo en Europa y lo que conlleva el surgimiento de los totalitarismos, que nos acaba de comentar el compañero Roberto. Pero me interesa destacar, como venía diciendo, dándole un hilo conductor, que para la autora es a través de la palabra y la acción como nos insertamos en el mundo humano, y tal inserción constituye un segundo nacimiento. Es en ese sentido que todas las actividades humanas están condicionadas por el hecho de la pluralidad humana, de que en la Tierra no habita un ser, sino una pluralidad de seres humanos que de un modo y otro viven juntos. Pero solo la acción y la palabra están relacionadas de manera específica con el hecho de que vivir siempre significa vivir entre seres humanos, entre aquellos que son más iguales, que son mis iguales. Y ahí que cuando yo me inserto en el mundo, lo hago en un mundo donde ya están presentes los demás. Pero como bien sabemos, la naturaleza nos dota de características distintas. Por ejemplo, en Hobbes, unos son más fuertes, otros son más hábiles. Entonces, ¿qué pasa cuando algunos quieren imponer sus criterios a costa del sometimiento de los demás? Donde se establecen los intereses e intenciones de controlar los pensamientos y las acciones de las personas. Podemos concebir un concepto que utiliza la autora para referirse al régimen totalitario como fenómeno de masificación en la uniformización de sujetos, que es el término de Gleichschaltung, que se puede entender como igualación, homogenización, pensamiento único o sincronización de ese mundo extensivo al que hacía alusión en el apartado anterior. Por eso, la dominación total, que busca organizar la pluralidad y la diferenciación de los seres humanos, como si la humanidad fuese un ente unificado,
reduciendo a las personas a una sola identidad. Esta dominación trata de lograr este objetivo a través del adoctrinamiento ideológico, como a través del miedo, vida en el horror, lo va a llamar Arendt, para referirse a los campos de concentración y exterminio, pero que no se queda ahí solamente. Y pareciera que hoy día se juega con el imaginario de las personas a través del pánico colectivo o pánico moral, en donde se imponen criterios únicos, monolíticos, aboliendo la noción de pluralismo en tanto una sociedad con apertura para considerar las diferencias que nos caracterizan. Y como tal, construir una sociedad plural donde claramente existe el respeto y la igualdad, pero en las diferencias. ¿Qué significa esto? Significa que no somos iguales. Optamos por considerarnos en condiciones de igualdad, de derechos, de libertades, de responsabilidades, normas morales y un largo etcétera. Y a su vez, respetando las diferencias que nos particularizan, sin pretender llegar a la homogenización de todos los caracteres por medios impositivos. Esta igualdad no es algo dado ni gratuito, sino que se nos presenta como el resultado de la organización humana, por cuanto es guiada bajo el principio de la justicia. No nacemos iguales, llegamos a ser iguales como miembros de una comunidad, por la voluntad de nuestra decisión y concedernos mutuamente los mismos derechos. Es allí donde se construye el mundo de nuestra vida política, basada en la presunción de que podemos producir igualdad a través de la organización y podemos actuar en un mundo común, cambiarlo y construirlo juntos. Contrapuesto a lo que pretende la noción de la Gleichschaltung, partiendo de la igualación de diferencias hasta llegar a la barbarie a través de la banalidad y el cultivo de la ignorancia, lo que significaría el fin del mundo común, y con ello de perspectivas multidimensionales, para apropiarme del lenguaje marcusiano. La filosofía de Hannah Arendt es un llamado a la preponderancia de la dignidad humana y la pluralidad humana, condiciones sin las cuales se pierde esa construcción colectiva del mundo para seguir conservando nuestra humanidad. De nuevo, ¿para qué leer a Hannah Arendt en el siglo XXI? Porque nos enseña que la condición de la pluralidad del ser humano nunca podrá abolirse por entero. Por más que se quiera huir de ese reino, sería solamente una ilusión, porque nunca estamos solos, cada vez más individualizados en la era tecnológica, tal vez, pero no aislados unos de otros. Porque todo pensador, cuando alcanza la madurez, va a decir Arendt, tiene que invalidar los resultados mismos de lo que ha pensado y hacerlo sencillamente pensándolo de nuevo. Es una forma activa del pensamiento y de la autocrítica. Y para finalizar, esbozo algunas consideraciones finales. En primer lugar, por un lado, siempre esta idea de ejercitarse en el diálogo, ¿verdad?, intersubjetivo con los demás, y lo que lleva a la pregunta inicial: ¿por qué tiene vigencia el pensamiento de Hannah Arendt en el siglo XXI? Porque Arendt, partiendo con Sócrates, Lessing, Kant, entendió que el diálogo con uno mismo era una manera de anticipar la conversación con los demás. Esto significa que mientras estoy inmerso en el diálogo interior, en el cual me hallo estrictamente a solas, no estoy del todo separado de esa pluralidad que es el mundo de las personas y que denominamos en su sentido más general humanidad. Hannah Arendt se caracterizó siempre por ser una pensadora independiente, siempre habla en nombre propio, aplica muy conscientemente lo que Lessing denominaba Selbstdenken, pensar por uno mismo, ¿verdad?, del cual parte el espíritu de la ilustración, de la que también el mismo Kant se nutre. La ilustración elevó la razón a la categoría de autoridad, para bien o para mal. Esa sería otra conferencia, el concepto de razón en la ilustración y la crítica que se le hace posteriormente.
Pero hay que reconocer que hizo el pensamiento un pensamiento autónomo, donde todas las personas pudieran alcanzar de manera voluntaria y por medio de un esfuerzo esa autonomía de pensamiento. Se necesita de una conciencia que pueda actualizar este diálogo consigo mismo, requerida para cualquier forma de pensamiento. Dicha conciencia debe funcionar en la organización política totalitaria, por ejemplo, por la que se explica a partir de la incapacidad de seres humanos para mantener su conciencia intacta. Vivimos tiempos difíciles, ya para ir cerrando mi intervención. Vivimos tiempos difíciles en la actualidad. Crisis económica, crisis en educación, crisis en valores, crisis social, crisis política, crisis ambiental. Por eso hago eco de las palabras de Hannah Arendt, citando a Hamlet en el acto primero, escena 5, donde dice: el tiempo está fuera de quicio. Oh maldita desgracia que haya nacido yo para ponerlos en orden. Son palabras estas más o menos verdaderas para cada nueva generación. Constituye la tarea de cada generación para tratar de solventar todos estos males. La filosofía de Hannah Arendt sigue vigente porque es una experiencia e inspiración estimulante, ya que su crítica de la modernidad no es extemporánea para los retos que afrontamos hoy día. Con ello, más bien, nos hace tomar conciencia de los tiempos que vivimos sin ninguna imposición ideológica, dado que no puede haber un pensamiento sin oposición y crítica constante. Esa sería mi intervención. Les agradezco la atención. Muchas gracias al profesor David por la intervención, por la explicación. Ahora tenemos un espacio de preguntas, comentarios que abrimos aquí en este simple también desde la plataforma de Zoom. No sé si alguien tiene alguna consulta, duda, quiere hacer algún comentario. Como la silla está bien. El totalitarismo incluye y limita la libertad de pensamiento. ¿En qué gobiernos ustedes podrían más o menos, obviamente, en un poco asimilar ya esta clase de sistema y por qué? Sí, supongo que no te pasa. Bueno, gracias por la pregunta. Siempre es bonito cuando los estudiantes y las estudiantes preguntan. Hannah Arendt en el libro solo conoce dos experiencias totalitarias, que es la Alemania nazi y la Rusia stalinista. Son las dos de las que ella habla y no hace referencia a más. Ahora, por como se ha usado el término, ¿verdad? Y por el triunfo ideológico del neoliberalismo, se utiliza totalitarismo para referirse a casi cualquier fenómeno, ¿verdad? Entonces, no sé, todo lo que está en contra del diario La Nación es totalitario, ¿verdad? De la editorial del diario La Nación, pero técnicamente, Hannah Arendt para ella es la Alemania nazi y la Rusia stalinista, son los dos modelos, ¿verdad? Ahora, ¿eso existe en el mundo contemporáneo? Bueno, es una discusión interesante por afinidad y porque es una experiencia como muy cercana a la vida y eso. A mí me parece que el régimen de Daniel Ortega tiene mucho de totalitario. O sea, es una dictadura, obviamente. Hay otras dictaduras como la de Bukele y eso.
pero las características que tienen características muy similares al totalitarismo, porque no es suficiente esta expresión que usa Hannah Arendt de que no es solo que te detengan, no es solo que te detengan, sino que lo que buscan es lograr que vos perdás la capacidad de tener convicciones propias, ¿verdad? Esto que tiene que ver con el juicio, con la quiebra moral de las personas, la obligación de autoinculparse o inculpar a otras personas como responsables de crímenes atroces. Ese tipo de características, a mí me parece que el régimen de Daniel Ortega lo tiene, ¿verdad? Hannah Arendt estaría de acuerdo con eso que estoy diciendo, y no estoy muy seguro. ¿Ah? Sí, es más que control de masas, hay un movimiento de masas, pero estás atomizado. Es que la clave para Hannah Arendt, en ese capítulo por lo menos, es que hay asociado al régimen, digamos, una serie de instituciones e instituciones de masas, ¿verdad? Los sindicatos, ese tipo de cosas, pero vos estás solo, ese es el asunto, ¿verdad? O sea, no es el control de masas en el sentido como más liberal del término, como la tele para nosotros, ¿verdad? Sino que está la propaganda, que sigue existiendo, pero también hay otra serie de instituciones que te controlan a nivel estatal, a nivel barrial y a nivel personal, individual, ¿verdad? Es decir, es un sistema de dominación muchísimo más personalizado, ¿verdad? Digamos, todos los sistemas políticos tienen formas de dominación, todos tienen. Si no, no serían sistemas políticos, ¿verdad? Nada más que el totalitarismo logra, digamos, ingresar a la esfera de la intimidad personal. A tal punto que perder las capacidades de tener convicciones propias. Ese es el punto central. Porque todos internalizamos la ideología, eso aquí, nosotros tenemos internalizada la ideología que Costa Rica es un país de paz, blanco, democrático, que el mundo escucha los discursos de Costa Rica con atención porque es un país ejemplar. La gente se cree eso. Eso lo tenemos internalizado. No es suficiente. Es una cosa más sofisticada. Por eso es que ella inventa un término nuevo, inventa un concepto nuevo, ¿verdad? Porque si no, ya tenemos otros para explicar, qué sé yo, los gobiernos tiránicos o otro tipo de expresiones de la dominación. Gracias a vos. No sé si vos querés. Bueno, mi pregunta es, el gobierno norcoreano no se definiría como un gobierno totalitario. Podría ser, como te dije, Hannah Arendt habla de dos y sería como incorrecto decir que uno podría como extraponer, pero por las características que da, calzaría también. Puede ser que el gobierno norcoreano también sea así. El segundo nacimiento y el término humano. Okay. Para ganar, los seres humanos construimos este mundo. ¿Cómo construimos este mundo? Por medio del diálogo, de la palabra, de las acciones. En ese sentido, son muy diferentes, por ejemplo, cómo viven las demás especies animales, ¿verdad? En su sentido biológico, digámoslo así. Y cómo los seres humanos, o la humanidad como tal, va más allá. ¿En qué sentido más allá? De que creamos un mundo, creamos cultura, creamos lenguaje, creamos palabras. ¿Y qué construimos o qué hacemos con todo eso? Lenguaje, cultura, palabra, mundo. Damos un sentido al mundo en el que nos encontramos. Entonces, por ahí va, digamos, esa concepción
de la acción, ¿verdad? Como los seres humanos tienen por medio de la palabra y la acción esta construcción del mundo. Ahora, ¿por qué le llama no solamente Hannah Arendt, sino también otros pensadores, de por qué le llaman una segunda naturaleza? Porque la diferencian, por ejemplo, de la biológica, ¿verdad? Como seres biológicos que somos, estamos pues ahí, tenemos necesidades biológicas, comida, ¿verdad? Para poder sobrevivir, pero no solamente nos reducimos a esa necesidad biológica, sino que por medio de esa construcción cultural del mundo que hacemos, ¿verdad? Todo esto que hemos construido, podría ser desde el progreso tecnológico hasta los campos de concentración, ¿verdad? Todo eso forma parte de ese mundo que hay construyendo el ser humano. Por eso que Hannah Arendt le llama un segundo nacimiento, una segunda naturaleza. Tiene que ver con una forma más allá de simplemente la existencia biológica. Gracias. ¿Alguien más? Hay una aquí. Sí. Ahí está. Hay muchas preguntas. Ah, sí. Quizá que llegamos a esto que pone estamos hablando de principios la parte, y la primera parte, no estoy seguro que haya sido primero, pero digamos que en términos generales me suena, digamos, claro, en el sentido, digamos, por ejemplo, podríamos decir, ¿verdad? No sé si muchos trataron de yo no sé si lo estoy mal interpretando, pero a mí me parece que lo que pone la autora sobre la mesa y lo que busca analizar es que, digamos, la destrucción de ese diálogo interno es, digamos, una característica del totalitarismo. La destrucción de esta interpretación que provoque en mis propios pensamientos es lo que, digamos, termina culminando, digamos, con todo el plan de sobre la persona, el estado de la persona. Entonces, es una interpretación o, digamos, que más cosas, digamos, pondría la filósofa, digamos, de manera novedosa sobre la mesa, y digamos, y qué importancia que tiene. Bueno, pues, ¿escuchamos la de Brian de una vez? Sí, hagamos las dos de una vez para... Primero, buenas tardes, felicitar a los compañeros y compañeras por la gestión de estos espacios, y con todas las personas, es muy bien recibido por todos los que estamos hablando de ahí, y nosotros los estudiantes también perfectamente construimos una universidad. Felicitarles a los compañeros por la gestión de estos espacios. Bien, pero yo no sé cómo los compañeros preguntaban. Yo decía la pregunta a partir de esta libertad histórica de pensar independientemente de la dimensión física. La cotidianidad, la democratización, no llegan igual, pero más cotidiana sería que nosotros hagamos esa parte. Vamos a explorar la palabra,
Sí. Gracias. Siempre es muy chido cuando los estudiantes preguntan. Dos cosas cortas. En relación con Orwell, la novela de Orwell es de 1948, Orígenes del totalitarismo es de 1951, ¿verdad? Efectivamente, y esto es una parte de las relaciones entre filosofía y literatura, la meditación sobre el fenómeno totalitario en el siglo XX ha necesitado de una especie de colaboración, de cooperación entre la filosofía y la literatura, porque efectivamente muchas de los aspectos del totalitarismo que había que pensar se plasmaron primero en forma de distopías, ¿verdad? No solo 1984 de Orwell, que es una gran obra y se entiende que es como la representación literaria del totalitarismo, ¿verdad? Sino ya desde antes hay una novela de Evgeny Seamatin, un soviético, que se llama Nosotros, está en la biblioteca también, que plantea también esto como hipótesis literaria, no como hipótesis filosófica, ¿verdad? Entonces sí, digamos, hay como una especie de doble vía, ¿verdad? Una vía de pensarlo desde la literatura y una vía de pensarlo desde la filosofía, ¿verdad? Entonces en una vía está Nosotros, 1984, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, ¿verdad? Y luego eso se desarrolla en el cine también, ¿verdad? Y por otro lado está Hannah Arendt, Adorno, ¿verdad? Pues todos estos pensadores como más filosóficos, ¿verdad? En ese sentido. Eh, Eso por un lado. Lo del anillo de hierro, para repetirlo y explicarlo de una vez. Ese concepto de anillo de hierro, lo que significa es lo siguiente. En el proceso colectivo, en el proceso que construimos mundo, en ese proceso en el que construimos mundo a través de la acción y de la palabra, aunque actuamos juntos, tenemos distancia entre nosotros. Eso es muy importante, ¿verdad? Es decir, Gray y yo podemos hablar y tener una relación de humanitas porque estamos hablando, pero porque estamos separados, ¿verdad? Porque hay una distancia entre los dos, ¿verdad? Y esa distancia es la que obliga al diálogo. El totalitarismo lo que hace es unir a las personas como si fueran un solo cuerpo gigante, digamos, como si fueran partes de un solo cuerpo, y es tan pegada a la distancia uno entre otro que ahí no hay espacio para el diálogo, ni para el pensamiento, ni para la libertad de pensamiento. Ese es el concepto de anillo de hierro, ¿verdad? Digamos, es una dialéctica muy interesante la de Arendt porque es siempre la dialéctica de lo unido y lo separado, ¿verdad? Es decir, obviamente tenemos que actuar juntos para crear el mundo, pero ese actuar juntos no destruye la individualidad, ni destruye el diálogo interior, ni destruye la capacidad de pensar. De hecho, la potencia, ¿verdad? El totalitarismo que hace a través del anillo de hierro es juntar a los individuos de tal forma que no tengan esa capacidad. Esa es como la clave del concepto. Si la tecnología moderna puede hacer eso, bueno, esa es la hipótesis que está en esta serie de televisión, que es maravillosa, Black Mirror, ¿verdad? Es como una meditación en ese sentido. Y efectivamente, tanto para Adorno como para Hinkelambert, digamos, el capitalismo tardío en su deriva tecnológica tiene mucho de totalitario, tiene algo de totalitario, justamente por esto que describía Gray, de que hay todo un esfuerzo de detener el daimon, de detener el diálogo interior, ¿verdad? Es esa sensación que ustedes probablemente han sentido de que no se puede pasar 30 minutos sin hacer nada, ¿no? Es decir, si Gray y yo hiciéramos esto que voy a hacer a continuación, durante un periodo de más de 10 minutos, ustedes empiezan a traer el celular y a moverse porque es demasiado inquietante el silencio, porque no estamos haciendo nada, ¿verdad? Ese momento donde uno está callado y empieza a pensar con uno mismo, se acalla sacando el celular y viendo qué está pasando en el mundo. Eso tiene elementos, a mí me parece que sí tiene elementos como de totalitarismo.
Yo igual quiero referirme rápidamente con lo que mencionas de Orwell, por ejemplo, al respecto. La manera de Orwell fue pensada precisamente como una parodia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? De régimen socialista. Fue, digamos, la intención en primera instancia. Y claro, Hannah Arendt recurre a toda esta filosofía y conceptos griegos de la antigüedad y los retrotrae a su época, ¿verdad? Para reinterpretarlos y ver, pues, bueno, cómo se pueden utilizar o cómo han devenido, ¿verdad? O cómo han permanecido estos conceptos eh, el día de hoy, ¿verdad? Eh, con lo que menciona Brian, se podrían tener ahí como matices, ¿verdad? Porque, no sé, si tenemos la capacidad de ir a Hannah Arendt hoy día, en el año 2025, tal vez nos diría que ese concepto de totalitarismo que ha pensado en 1951 eh, se ha expandido, ¿verdad? O sea, se ha ampliado el concepto como tal, viendo, digamos, los mecanismos de dominación que tenemos en la actualidad. Porque ella sí es como muy específica con ciertas características de qué es lo que ella considera un régimen totalitario, ¿verdad? Características específicas, un aparato burocrático de dominación, hace a las personas superfluas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso ella caracteriza, como ha dicho Roberto, los regímenes totalitarios son el régimen del nazismo y el estalinismo, o sea, que cumplen esas características de campos de concentración, de destrucción, racional y la eficiencia para poder hacerlo. Pero claro, si uno se pone a pensar más allá, podríamos establecer similitudes para retrotraer ese concepto y tal vez tratar de actualizarlo con las condiciones que tenemos hoy día. Hannah Arendt también lo hizo. Cuando publicó Los orígenes del totalitarismo, resemantizó el concepto kantiano de mal radical. 12 años después, cuando publica el juicio sobre Adolf Eichmann, descarta esa conceptualización de mal radical e inventa una nueva categoría, la banalidad del mal, ¿verdad? Porque ella se da cuenta que ese mal radical, esa concepción, se quedaba corta para poder explicar el fenómeno de Eichmann. Entonces, bueno, pienso que por ahí también podríamos resemantizar o actualizar este concepto para tratar de entender todo este fenómeno, digamos, de control, de dominación, como ella lo menciona, ¿verdad? La Gleichschaltung, la homogenización, o como el mismo Marcuse lo menciona, ¿verdad? La unidimensionalidad de este tipo de criterios. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, para ir cerrando, por parte del cierre, agradecer muchísimo a los compañeros por este espacio, que resulta sumamente provechoso para todos los estudiantes y justamente nos ayuda a hacer comunidad universitaria. Y a ustedes por estar aquí presentes, por acompañarnos, por prestar atención y por ser parte de esta mesa de discusión. Bueno, para Hannah Arendt, la política es ante todo el espacio donde aparece la libertad, cuando actuamos y hablamos juntos, porque decía que nos advirtió también sobre los riesgos de los totalitarismos, pero también sobre algo más cotidiano e importante, el peligro de dejar de pensar por nosotros mismos. Su legado nos invita a mantener vivo el juicio crítico, el diálogo y la acción común. Solo así podemos construir una vida pública más libre y más humana. Muchas gracias por la atención y nos vemos pronto. Voy a detener la grabación a continuación.